Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a los cursos de verano de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta ocasión contamos con David Ganuza y Rolly Nablet, que nos van a hablar de management y liderazgo en un tema que mucha gente puede confundir con el tema de la comunicación no verbal y que ya veremos que nos van a hablar de un concepto como es el de la sinergología, que para muchos puede ser un concepto novedoso. En primer lugar, debo decir que son cofundadores de RD Unmint y Rolly Nablet es doctora en psicología y sinergóloga, y David Ganuza es máster en neuropsicología y sinergólogo también. Han colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con organismos consultivos de la ONU, y además también han sido las únicas personas que han conseguido que un juez valorase un peritaje de sinergología como algo relevante como prueba en un juicio. De hecho, para empezar esta conferencia vamos a ver el vídeo del juez de por qué explicaba la valoración que daba de la sinergología. Magnífico. Si ven es porque les estoy muy agradecido, sinceramente. Hicieron un trabajo muy serio, un trabajo voluminoso, en donde fotograma a fotograma explicaron qué advertían como dictamen, como prueba pericial, me aportaba esa prueba pericial periférica que me confirmaba el testimonio de la víctima. Bien, entonces ahora pasamos ya a David y Rolly para que nos expliquen cuál es la diferencia entre la sinergología y la comunicación no verbal, porque sobre comunicación no verbal hemos oído hablar mucho, y entonces querría saber qué diferencia tiene la sinergología o por qué debemos entender como algo distinto y probablemente más eficaz en algunos aspectos que la comunicación no verbal. Bueno, realmente la comunicación no verbal es un campo de estudio que es muy amplio, que se puede estudiar desde diversas perspectivas. Hay gente que es experta en la imagen, gente que es experta en los tonos, en los silencios, en la forma que tenemos de hablar. Hay otros que se fundamentan más en la proxemia, las distancias interpersonales, la kinexia. La sinergología, dentro de todo lo que es el campo de la comunicación no verbal, se centra en una parte muy concreta, que es en aquella parte no consciente y semiconsciente dentro del acto de comunicación. Es decir, lo que le interesa a la sinergología es todos aquellos gestos, corporalidades y microexpresiones que podemos realizar de forma no plenamente consciente en un acto de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente choca a veces pensar que un juez ha podido pedir un informe sobre este tipo de materia, porque el acceso que tiene el gran público hacia la comunicación no verbal muchas veces es a través o de los libros que se ha podido leer o de las cosas que pueden decir expertos en televisión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se queda normalmente en unas generalidades y en unos mitos que se han difundido que no son realmente ciertos. Creo que todos habéis escuchado alguna vez que si alguien se cruza de brazos o de piernas mientras está hablando con vosotros está cruzado al acto de comunicación o se ha cerrado el interlocutor, que si alguien desvía la mirada o se toca la nariz es que está mintiendo. Pues efectivamente no os creáis nada de todas esas cosas que os están contando, y efectivamente no me extraña que la comunicación no verbal desde esa perspectiva se quede como algo muy vago y muy genérico. Lo que se le está valorando a la disciplina de la sinergología, que es lo que valoró el juez, es precisamente que sea una materia fiable y verificable. Tiene un método de lectura de la comunicación no verbal y en la que realizas las interpretaciones a través de una asociación de ítems que vayan apuntando en la misma dirección de la actitud que está teniendo el interlocutor. Para que os hagáis una idea, trabajamos con un etograma, es una clasificación y etiquetado de gestos, en el cual podéis ver que hay casi 2000 gestos que están etiquetados y clasificados. Entonces, desde la sinergología hay un método que se llama método ASAT, que lo que hacemos es realizar una pregunta. Por ejemplo, esta persona está cerrada a la comunicación, y miraríamos qué ítems están afirmando ese criterio, esa hipótesis, que estén diciendo que efectivamente está cerrada la comunicación, y cuántos ítems irían en la línea contraria de que esta persona está abierta a la comunicación. Dependiendo del balance que se realizan en esa asociación de ítems, tendremos una interpretación más fiable o menos fiable sobre la conclusión que estemos analizando. Dentro de lo que es el poder asociar ítems para poder garantizar una correcta interpretación de lo que está sucediendo, además hay un método propio que nosotros le llamamos como acrónimo SAM, es decir, hay un orden en el que hacer la observación de los ítems corporales. Siempre hay que ir de lo más general hacia lo más particular, a lo más concreto, es decir, empezaríamos mirando cómo es la estatua que decimos en sinergología de la persona, es decir, la globalidad de su corporalidad,
Acto seguido pasaríamos a ver unos ítems en los que se quede reflejado cuál es la actitud interior que está teniendo esa persona en ese momento concreto, y por último sí que ya nos vamos al gesto o al microgesto en concreto, que es el que nos permite el detalle. Pero intentar analizar un gesto de forma aislada, sin tenerlo en cuenta dentro de ese orden, de ese contexto que nos da la corporalidad y la actitud interior, sería la forma que tendríamos más segura de equivocarnos, analizando el gesto de forma aislada. Yo creo que todos lo vais a comprender. Si cogiéramos, por ejemplo, un gesto de tocarme el ojo, no va a ser lo mismo que yo lo haga con esta corporalidad que lo hiciera con esta otra. Entonces yo creo que en esa variación del cuerpo es donde metemos el contexto del gesto, que es realmente lo importante de cómo podemos hacer ese análisis. Además de tener esa peculiaridad en cuanto a lo método y lo que no tiene método, es cómo está estructurado en cuanto a qué ítems valoramos o dejamos de valorar dentro de la sinergología. Tener en cuenta que todos ellos son los que realizamos de forma semiconsciente y dentro del orden que estábamos proponiendo, para que os hagáis una idea de ejemplos típicos que podríamos estar valorando dentro de la sinergología. Imaginaos, por ejemplo, la posición de la cabeza de vuestro interlocutor a la hora de estar relacionándose con vosotros. Simplemente pensar lo siguiente: tenemos 3 ejes en la cabeza. Uno que podemos utilizar para decir que sí, que es el eje que nosotros llamamos sagital, que es este de aquí, en el cual yo puedo tener la cabeza en sagital superior, sagital neutro o sagital inferior. Tenemos otro eje en la cabeza, que es el que nos permite decir que no, el eje rotativo, que lo puedo tener en rotativo derecho, rotativo izquierdo o rotativo neutro. Y luego tengo el eje lateral de la cabeza, que me permite o bien acercar la cabeza al hombro izquierdo, en lateral neutro, o en lateral derecho si la aproximo al hombro derecho. 3 ejes a 3 posibles posiciones en cada uno de los ejes. Estamos hablando de que hay 27 combinaciones posibles de posicionamiento de la cabeza. Si a eso le unimos que puedo estar acercándome al interlocutor o alejándome de él, estaríamos hablando de 54 posiciones en la cual puede estar la cabeza. Cada una de esas posiciones nos va a dar una actitud distinta del interlocutor hacia nosotros. Con esto es otra forma de trasladaros que la sinergología, más que fijarse en aspectos psicológicos de la persona, se basa más en el funcionamiento o el reflejo que tiene la actividad cerebral en nuestra corporalidad. Todos sabéis que tenemos 2 hemisferios en nuestra cabeza, y simplificando mucho lo que es el funcionamiento cerebral, cada uno de esos hemisferios procesa de forma diferente la información. Si además sabemos que a nivel neuromotor cada uno de esos hemisferios se encarga del movimiento de la parte contralateral del cuerpo, es decir, si yo quiero mover cualquier miembro de mi parte derecha del cuerpo, lo voy a hacer a nivel neuromotor desde el hemisferio izquierdo. Y si yo quiero mover cualquier parte de mi izquierda de mi cuerpo, lo voy a hacer desde el hemisferio derecho. Con lo cual, a la hora de ver la gestualidad de una persona, vamos a ver cómo se refleja no solamente ese hemisferio en cuanto a cómo procesa la información, sino en el tipo de información, cómo la está reflejando. Para poneros un ejemplo de lo que podríamos estar hablando, me interesa que cuando vayamos a proyectar dentro de nada el segundo vídeo, os fijaréis cómo cambia el estilo de comunicación de la persona. Muchas veces las preguntas que nos hacen: oye, ¿esto no va a depender de que las personas seamos zurdas o diestras? Para que se os pueda eliminar esa duda de la cabeza, vamos a ver a Iñaki Gabilondo, que lo conocéis todos, en 2 fragmentos de vídeo distintos. En uno de ellos vais a ver que está más expresándose con la mano derecha más activa. Y en el segundo corte de vídeo vais a ver que habla más desde la parte izquierda más activa. Interesa que comparéis el estilo comunicativo en cada uno de los vídeos. Cuando esté expresándose desde la parte derecha del cuerpo, con la mano derecha más activa, quiere decir que el hemisferio izquierdo está más activo. Es el hemisferio donde se encuentran las áreas del lenguaje, las áreas de Broca y de Wernicke. Es decir, la persona está más centrada en el discurso, en cómo está lanzando el mensaje, cómo quiere estructurar las ideas y cómo las va a construir. Cuando veáis en el segundo corte de vídeo, interesa que os fijéis que además de que esté hablando desde la parte izquierda, es decir, está hablando más desde su hemisferio derecho, podríamos decir que está más abierto a la espontaneidad. Vais a ver cómo el discurso cambia, es un tono más emocional, es un tono más abierto a la espontaneidad, que él mismo se va a permitir incluso el dar su opinión personal sobre lo que está tratando. Si os parece bien, vemos el segundo vídeo. Creo que era Félix de Zúa el que decía que una raspa de sardina en una pared es una raspa de sardina en una pared, pero una raspa de sardina en la pared de un museo es una obra de arte. Entre la primera y la segunda hay una diferencia, el dictamen de un experto. Por eso en el mundo del arte
hay esa frontera tan sutil entre la autoridad y el camelo que le tiene muy desconcertados a muchos ciudadanos. Piensan exactamente igual. La historia de televisión española, salvo el breve paréntesis de aquella primavera de Castedo, ha sido la historia, como hemos dicho muchas veces, de los sucesivos procesos de televisión privada. La televisión privada de la UCD, la televisión privada del PSOE, la televisión privada del PP. Solo en este tiempo de Zapatero la televisión ha tenido la posibilidad de vivir con la dignidad de su libertad. Pero esto está llamado a morir. Y las fuerzas políticas comparten ese punto de vista. Es lamentable. Vemos que la política no entiende y no termina de captar exactamente en qué consiste el papel de la información libre en una sociedad democrática. Le cuesta aceptarlo. Cree que los productos informativos son algo a confeccionar, que se pueden confeccionar como quien compone un puzzle o como quien organiza un cóctel. Muy bien. Igual que hemos visto el ejemplo en el uso de las manos durante el acto de comunicación, cómo influye, desde qué orientación estamos dando a la comunicación, si estamos más centrados en el mensaje o en el discurso, o estamos más abiertos a la espontaneidad, ese mismo funcionamiento de los hemisferios lo vamos a poder observar en cualquier parte del cuerpo. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora mismo en el rostro de una persona mientras está hablando con nosotros. Aparte de que siga igual, se va a reflejar en la hemicara derecha todo lo que es el funcionamiento del hemisferio izquierdo y en la hemicara izquierda lo que es el funcionamiento del hemisferio derecho. Tener en cuenta lo siguiente: cuando hay un impacto positivo, sobre todo en temas emocionales en nuestro cuerpo, hasta nuestras vísceras tienden a expandirse, y cuando el impacto es negativo tienden a contraerse. Entonces os voy a pedir que os fijéis, aunque es la hemicara entera la que reacciona, que os fijéis quizá en el tamaño de los ojos, que es donde más fácil vais a ver cómo reacciona la musculatura, y de forma no controlable, porque es una reacción del sistema nervioso en nuestra cara, de tal forma que nos va a permitir incluso ver si nuestro mensaje está produciendo, por ejemplo, un impacto emocional positivo en el interlocutor. Si es un impacto emocional, va a estar más vinculado a lo que es el hemisferio derecho, va a ser más observable en la hemicara izquierda. Entonces, cuando vamos a ver un vídeo de Nadal, en el cual le lanza una pregunta a la periodista, esa pregunta incomoda a Nadal. En la forma en que le incomoda vais a ver que le produce una emoción negativa, y vais a observar en toda su hemicara izquierda cómo se vasocontrae. Es decir, el tamaño del ojo vais a ver que de repente se hace más pequeñito, se le va a cerrar. Vais a tener una ayuda en el vídeo de unas líneas que os van a medir lo que es el ancho de cada uno de los ojos para que podáis verificarlo. Además de que le haya molestado la pregunta, mientras él mismo va respondiendo a la pregunta, él va a hablar de cómo progresó su carrera deportiva a partir del año 2005, el año 2006, con lo cual mientras él va haciendo el recuerdo de cómo fue maravillosa esa temporada para él, va a regenerar esa emoción positiva que tuvo, con lo cual vamos a ver primero una contracción de la hemicara izquierda cuando le lanza la pregunta a la periodista por provocarle una emoción negativa, y él mismo a la hora de responder cómo se va transformando esa emoción en una emoción positiva y se le vasodilata la hemicara izquierda. Es decir, en menos de unos 30 segundos vamos a poder observar tanto una contracción como una dilatación. Esto mismo, imaginaos por ejemplo en un proceso de negociación que tengáis con un interlocutor o en la dirección de un equipo de trabajo, el poder saber en la negociación, por ejemplo, si la propuesta que le estoy presentando a mi interlocutor le gusta o no le gusta, no tengo más que mirar su cara. Si en la hemicara izquierda hay una dilatación de la hemicara izquierda, puedo dar por hecho que le ha provocado una emoción positiva, con lo cual la propuesta le ha agradado. Si en cambio tiene una contracción en esa hemicara, la propuesta le ha sido desagradable. Él podrá verbalizar lo que quiera, por educación o por intentar llevarnos a su terreno en la negociación, pero su cuerpo y su rostro van a hablar por él. Vamos a ver el vídeo si queréis y lo podéis observar por vosotros mismos. In 2006. That seems a long time ago and a lot has achieved since then. Well, yeah, seems like it's too far, no? It's very far, that moment, no? But it's only 5-6 years ago, so I think was a fantastic season for me, 2005, but you know, after that my career improved every year now, so I'm very happy about what happened the last 5 years. I think I am very lucky to live these experiences, and I'm very glad to be here another time. Muy bien. Espero que con estas 2 o 3 pinceladas hayáis podido ver desde qué perspectiva trabajamos el lenguaje corporal en la sinergología,
Y aunque es verdad, como ha comentado Miguel Ángel en nuestra presentación, que hemos estado muchos años dedicándonos a temas de inteligencia y de seguridad y con los temas judiciales, pues la verdad es que llevamos año y pico trasladando todos estos conocimientos hacia el área de empresa, que Rolly nos va a explicar muy bien en qué áreas o en qué departamentos nos estamos concentrando en nuestra labor. Buenas tardes. Efectivamente, la labor de trasladar la sinergología al mundo de la empresa no ha sido una labor fácil. Tenemos que empezar diciendo esto. Es cierto que la formación de sinergólogos dura 2 años y además hay que hacer un trabajo, una tesina de investigación. El poder seleccionar aquellos ítems que realmente son fácilmente observables, que cuando realizamos un in-company, un taller, la gente se lleve aquellos ítems que pueden tener, como decimos nosotros siempre, en el bolsillito pequeño del pantalón y luego lo puedan extraer y poder interpretar cuál es el mensaje y cómo está impactando su comunicación en su interlocutor, para nosotros ha sido clave. Las principales aplicaciones que tenemos en el ámbito de empresa han sido desde el management y el liderazgo, la negociación y ventas, como acaba de explicar David, la selección del talento y la gestión de equipos. ¿Cuántas veces cuando estamos trabajando en consultoría nos demandan que en ese desarrollo que los líderes, la línea de mando, tienen que estar realizando en su día a día con sus equipos, a veces se encuentran con la dificultad de que no se comprometen? Tienen una reunión con sus equipos y tienen un proyecto encima de la mesa, se ordena ese proyecto, se dirige cada una de las partes a cada uno de los miembros, pero vemos que realmente nos están diciendo que sí, que vamos a por ello, vamos a ponernos en marcha, y luego las cosas no salen como nos gustarían, ¿no? Vemos que hay una limitación o una dificultad para poner en práctica realmente aquello que se ha hablado. Desde la sinergología podemos interpretar cuál está siendo el impacto que nuestro mensaje está produciendo en nuestro interlocutor. Podemos identificar si realmente nuestro interlocutor se está comprometiendo con ese proyecto, con esos objetivos que se han demandado. También en otras ocasiones nos damos cuenta, nos demandan desde el área de recursos humanos, oye, tenemos dificultades con determinados mandos porque no llegan a la gente, hay como una distancia bastante grande entre su equipo y ellos mismos, ¿no? Se ha observado traso en 360, tras entrevistas con los colaboradores, donde existe una real dificultad para poder llegar y comunicarse de una forma más empática con su equipo. Pues desde la sinergología también podemos identificar si está existiendo una coherencia o no en el mensaje que los mandos, la línea de mando, transmite a su gente. Si existe una coherencia entre lo que él está expresando verbalmente y lo que su lenguaje corporal expresa. Otras dificultades que nos encontramos también y que nos demandan dentro de la línea de management y liderazgo es cómo gestionamos la diversidad de equipos. Nosotros desde la sinergología identificamos que hay diferentes tipos de estrategias relacionales que llevamos a cabo en el proceso de comunicación. Podemos identificar fácilmente dentro de nuestros equipos cuál es el estilo relacional de cada uno de los miembros, cómo ante una situación de conflicto la están manejando, cómo es ese estilo de comunicación que se está produciendo y se está anclando dentro de un equipo de trabajo. Otras de las demandas que nos han expresado en el ámbito empresarial es cómo podemos identificar a aquella gente que realmente es valiosa para nuestros equipos, cómo podemos identificar dentro de un conjunto de candidatos cuál es el que mejor se va a poder comprometer con la línea de trabajo, con el estilo de trabajo de la empresa, con los valores de la empresa. En esos procesos de selección, una vez que ya hemos llegado al proceso último, que tenemos a 3 candidatos como máximo y tenemos que seleccionar a aquel que realmente ya no solamente se adecua al puesto de trabajo, sino que se adecua también a la organización. Ahí la sinergología nos va a ayudar, vamos a poder identificar cómo se alinea con esos valores, vamos a poder identificar si hay determinadas preguntas que nosotros desde el área de selección identificamos como clave y cómo reacciona entre ellas. Vamos a poder identificar cuándo se omite una información que para nosotros es realmente valiosa. La omisión de información es mucho más potente y mucho más importante para nosotros como sinergólogos que la mentira, porque realmente mentir es difícil de identificar. Pero el darte cuenta de que se está omitiendo una información, de que cuando tú le estás pidiendo a la persona que se comprometa con ese objetivo y vemos que hay algo que no nos está diciendo,
porque lo que sí que somos todos, somos expertos en comunicación no verbal. Desde pequeñitos nos hemos dado cuenta de que podemos identificar cuando alguien nos miente. Eso lo veis en los niños, en los peques. Sabéis que cuando te están diciendo, me estás metiendo una trola, papá, o eso no es verdad lo que me estás diciendo. Tenemos la capacidad para poder identificar por esas neuronas espejos las emociones que nos están mostrando, que nos está expresando nuestro interlocutor. Nosotros muchas veces somos capaces de identificar, hay algo que no me dice esa persona, hay algo que no me está contando, hay algo que no le está quedando claro. Cuando trabajamos en formación eso es muy fácil de ver. Cuando estás explicando algo y observas el rostro de las personas que no le está encajando, que te está diciendo que sí, que lo entiende, pero que realmente no te está encajando, no le está encajando, no lo entiende. Entonces ahí, desde la sinegología, sí podemos identificar fácilmente cuando se está produciendo una omisión de información, o bien porque le dé miedo en ese momento decir que no lo entiende, o bien porque realmente no se está comprometiendo. Hay un tema ahora mismo que preocupa mucho a las empresas y que se está focalizando mucho, y es la gestión del talento. Siempre hablamos de cómo podemos fidelizar el talento, pero es que el talento es infiel por naturaleza. Sabemos muchas veces que nos damos cuenta de esa persona que de un día para otro se marchó. Una persona en la que hemos invertido mucho dinero, muchos recursos para poderle dar todo a su alcance para que pueda gestionar bien a su gente, pueda realizar su trabajo de la forma más óptima posible. Pero de un día para otro se marcha. El poder identificar cuando esa persona se está marchando antes de que nos diga adiós. El poder ver que esa persona no se está ligando, no se está comprometiendo, hay algo que está fallando. Eso es crucial para la línea de mando, porque la línea de mando es realmente quien gestiona los equipos. Él es la persona que va a poder identificar cuándo, pues en las entrevistas de desarrollo que tenemos de forma anual. En ese momento el mando puede identificar cómo está interpretando los objetivos que tiene, cómo se está comprometiendo con las acciones concretas. Y de ahí podemos empezar a indagar y ver qué acciones podemos llevar a cabo para poder comprometer a esa persona y que no se marche. ¿Quieres pasar al vídeo? Vamos a ver ahora un vídeo y antes de que lo pongamos, dejarme un momentito que se exprese en qué va a consistir. Tenemos un proceso de selección, entonces en ese proceso de selección, bueno, pues el entrevistador le hace una pregunta a la persona que está entrevistando, a este candidato, y vais a ver cómo en ese momento esa pregunta le molesta. Entonces aquí vamos a ver si existe una coherencia, porque luego nos va a decir si le ha molestado o no le ha molestado. Y vamos a ver si hay una coherencia entre lo que ella expresa verbalmente y su gestualidad, su lenguaje corporal. Dentro de la sinergología contemplamos lo que llamamos la regla sensorial, y eso lo vais a entender todos muy fácil porque lo veis hasta en los niños pequeños, ¿no? Nosotros captamos del exterior información, nuestros órganos sensoriales captan información y la envían al cerebro, y el cerebro es dicotómico, nos dice si nos gusta o no nos gusta, si nos agrada o no nos desagrada. Entonces, cuando escuchamos algo que no nos agrada, cuando escuchamos algo que nos ha molestado, pues tendemos a cerrar esos órganos sensoriales. Si ahora yo mismo viese algo que no me gusta, es muy probable que mi gestualidad sería cerrar mi ojo. O bien si he oído o visto algo, tendería también a cerrar mi órgano sensorial, que es el oído. En cambio, cuando algo nos agrada, ¿de verdad? Tendemos a decir, a ver, repíteme lo que estás diciendo, es algo que me agrada. O bien muchas veces, por ejemplo, cuando siempre nos han dicho que cuando nos tocamos la nariz mentimos. Nosotros desde la sinergología decimos, no es cierto. Tenemos un gesto que es cuando algo nos huele mal, cuando algo no nos gusta, que es este gesto de aquí. Tendemos a cerrar, algo no nos gusta, algo nos huele mal. Entonces vamos a ver ahora en concreto en este vídeo cómo la reacción de esta persona, cómo reacciona tanto con el oído a cerrarse y a sacarse fuera esa palabra que no le ha gustado. Por tanto veremos que hay esa coherencia entre lo que ella verbaliza y su lenguaje corporal. Una novela, pues irme sacando asignaturas que me sirvan, sean útiles para la empresa, pues mercantil, civil. ¿No serás la típica que peca de perfeccionista? No. Hay una cosa que sí me ha molestado un poco. Cuando ha dicho que si era perfeccionista. Si fuera perfeccionista, hubiera quedado la primera y mi plan de empresa sería perfecto. Y no lo es. Y mi padre, por eso soy así, sacaba notables. Y con que sacaba notables, venía y me pegaba pescozones. Me decía, mira que eres burrica, quiero un excelente. Pues yo estoy acostumbrada así, a que me hostien. Funciono bien cuando me pinchan. La palabra que no le había agradado nada es perfeccionista. Y efectivamente,
Ante la palabra perfeccionista ya luego lo explica. ¿Y cómo lo explica? Como os había explicado muy bien David, hay los ejes de cabeza. Un eje es tirar de cabeza, es de poner a distancia. En ese momento además vamos a ver lo que nosotros llamamos mirada en X, esa mirada de refilón. Y luego el gesto que hace de cerrar este órgano sensorial, el oído, evidentemente no le estaba gustando esta palabra, con lo cual ahí podemos estar diciendo que ante una pregunta que para nosotros es crítica, es importante cuál está siendo su reacción y sobre todo si está siendo coherente y auténtica en la respuesta. Muy bien, pues vamos a pasar entonces ahora al turno de preguntas, si os parece. Vamos a ir viendo las que hemos recibido. A ver, para cualquiera de los dos, el que quiera responde. ¿Se debería incluir la sinergología en al menos una parte de titulaciones superiores y o universitarias? Y si la respuesta es que sí, ¿por qué? Bueno, claro, desde nuestra visión, ¿qué vamos a decir? Que efectivamente sí, que nosotros creemos que puede ser un complemento muy bueno, y el por qué quizás sea por su transversalidad. O sea, no es, digamos, una disciplina que sea única de un grado, de un experto en concreto, de un área temática. Nos puede interesar en muchas distintas, en muchos grados universitarios distintos, porque lo que ofrece al fin y al cabo es una perspectiva nueva de cómo es el intercambio de comunicación entre las personas. Comunicándonos con personas estamos siempre, cuanto más alto sea nuestro puesto dentro de las empresas, más necesidad tenemos de que esos intercambios interpersonales sean lo más productivos y eficaces posible, y a través de esos encuentros interpersonales, la de disciplina de la sinergología te puede dar una herramienta de valor en cuanto a medir las reacciones de la persona, el grado de empatía que puede estar hablando, el grado de veracidad de información, el grado de omisión de información, como comentaba antes Rolly. Entonces, pensamos que puede ser un complemento muy interesante. Cada vez más universidades están conociendo esta disciplina por los ámbitos de aplicación que estamos teniendo, y cada vez está habiendo más inquietud por darle algún tipo de sentido dentro de los distintos cursos propios, incluso oficiales, que se están estructurando. Sin saberlo, pero dentro de muchos contenidos de diversas carreras ya se ha mencionado la sinergología y se han explicado pequeñas cosas. El problema es que han sacado los textos pues, de libros que han encontrado y no han contado con un sinergólogo, con lo cual las cosas no se han explicado del todo bien. Pero desde el año 2006 en España hemos localizado desde apuntes de diversas universidades, por no nombrar ninguna, desde apuntes de psicología, de enfermería, de derecho, de empresariales o lo que se llama ahora dirección de empresas, en fin, que ya ha habido cierta incorporación, aunque no de una forma, digamos, aislada de la sinergología, sino dentro de pequeños contenidos dentro de diversas áreas. Sí que es fácil que quizá en unos años empecemos a encontrar pues títulos de experto universitario o incluso másters que estén basadas en esta disciplina. Yo desde mi vena académica, que la tengo, yo soy profesora de habilidades directivas dentro de los grados y efectivamente, como dice David, es transversal. Dentro de las habilidades directivas, la comunicación, siempre nos han dicho cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que mover las manos, cómo tenemos que proyectar la voz, pero nadie nos ha dicho, nadie ha puesto el foco en la persona que tenemos enfrente, en decirnos si realmente nuestra comunicación está impactando y de qué manera está impactando en nuestro interlocutor. Entonces, para mí eso es la clave, tanto en la formación de las empresas como en habilidades directivas, poner el foco en el otro, no solamente en nosotros, en nuestro ombligo, en cómo lo tenemos que hacer de bien, sino realmente el identificar en tiempo real cómo está impactando nuestra comunicación en el otro. Si hablamos de que debe estar en estudios universitarios, entendemos que es porque esto está contrastado. ¿Cómo está contrastado el método utilizado en la sinergología? Buena pregunta. Casi todo el mundo, cuando llegamos a determinados ámbitos, nos pregunta, ¿no? Oye, el nivel de contrastación o el nivel científico de la disciplina. A ver, la sinergología no es una ciencia. Lo que sí que es verdad es que utilizamos un método científico de trabajo, que en este caso es el de la falsabilidad de Karl Popper. ¿Por qué matizamos esto? Porque, a ver, para que haya una serie de estudios científicos sobre cualquier disciplina, hace falta primero tiempo y dinero. La disciplina es muy joven, para que os hagáis una idea, a nivel mundial tendrá unos 15 años de vida, en España llevamos 5 años con ella, y la verdad es que ha habido ciertos estudios en los cuales pues hemos ido corroborando y comprobando cosas.
¿Qué es lo que pasa? Que para que sea admitido como un estudio científico el que se ha realizado, hacen falta una serie de medios que a día de hoy todavía no ha sido posible para la disciplina que haya esas inversiones para esos estudios científicos. ¿Por dónde está habiendo esa comprobación? Pues la comprobación está viniendo pues desde su aplicabilidad en el día a día y su fiabilidad. Y ahí es donde tanto las fuerzas de seguridad del Estado, como el juez, como las empresas que actualmente están trabajando desde la sinergología, cuando hablamos de empresas no estamos hablando de la frutería de Paco, el de la esquina, estamos hablando pues de Repsol, de Veolia, de Seliguer y Conde, de Fiac Seguros. Es decir, son grandes empresas que, como os podéis imaginar, no destinan un presupuesto a algo en lo cual no van a tener una repercusión y unos beneficios en el día a día de la empresa, con lo cual está más basada a día de hoy desde su funcionamiento y su fiabilidad en el día a día y sus resultados que realmente desde los estudios académicos y científicos que van a llegar tarde o temprano, pero que necesitamos de un tiempo para poder realizarlos. ¿La sinergología identifica gestos o comportamientos que se dan comunes en un delincuente a la hora, por ejemplo, de dar un tirón de bolso? ¿O en los vídeos en los que aparecen terroristas de origen islamista antes de atentar? Tengo entendido que sí. Bueno, a ver, hace poco, estamos hablando de cosa de 2-3 meses, es verdad que se nos invitó a participar en un simposio sobre terrorismo y yihadismo. Es verdad que además se nos entregó por parte del secretario de Estado de Seguridad pues una medalla, la medalla Universitas Summa Cum Laude, que nos la otorgó el Grupo GES además, en la cual lo que se está reconociendo es nuestra labor formativa en temas tanto formativa como de investigación en temas de seguridad, en este caso de terrorismo. Hay ciertos patrones que se pueden identificar. El juez en su día nos preguntó, ¿se puede anticipar una agresión? Sí, se puede anticipar una agresión en la actitud corporal de una persona. ¿Se puede anticipar un acto terrorista? Pues si estamos hablando del tipo de terrorismo de autoinmolarse es más complicado. Lo que sí que es verdad que sería más interesante, sobre todo para la prevención de estos actos, es la gran idea que aportó Rolly, que era el tema de decir, a ver, igual que se puede observar en los cambios de comportamiento, de actitudes y de lenguaje, una radicalización, sobre todo de una persona occidental que se está radicalizando en el tema islámico, pues a través de la corporalidad también se puede detectar ese proceso de radicalización. Nuestra forma de caminar, nuestra estructura corporal, nuestra gestualidad cambia durante ese proceso de radicalización. Entonces, de una forma u otra se podría prever, pero habría que complementarlo con ciertos estudios. De momento, la línea de investigación que se ha abierto, pues afortunadamente nos han dado acceso a ciertos vídeos, pues altos mandos, vamos a decirlo así, del ejército que está involucrado en estos temas y que han participado en distintas misiones, y lo que se ha observado es que sí que habría una forma de poder llegar a aquello. Cuando digo una forma es que hemos identificado un cierto patrón, pero necesitaríamos poder comprobarlo a través de 200, 300, 500 vídeos para poder llegar a una conclusión fiable. ¿Puedo aprender a analizar los gestos de mi interlocutor en una negociación sin que se note que lo estoy analizando? ¿Es posible analizar al interlocutor a la vez que estoy pensando también en lo que dice o pensando en lo que yo tengo que decir? Sí. A ver, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Lo importante es identificar aquellos elementos, aquellos ítems que son clave y que nos van a dar una información valiosa en ese momento. Y en eso estamos, es decir, hemos identificado aquellos ítems como son cambios en la posición de la silla, que nos va a dar una información valiosa sobre qué comentario se ha hecho, qué preguntas se ha lanzado que realmente le ha producido un cambio en la persona. No es cuando nos estamos moviendo, nos echamos para atrás, sino en qué momento la persona cambia de posición. Eso vamos a ver que en ese momento en su interlocución puede adoptar una posición mucho más sólida en su argumento o una posición mucho más dubitativa. Aquí contemplamos en sinergología 6 posturas, ¿no? Tenemos centrales hacia la derecha, centro izquierda, delanteras, derecha, centro izquierda y traseras, derecha, centro izquierda. Evidentemente, cuando estamos en un taller, cuando estamos formando a personas en el área de negociación, no vamos a ver las
las 6, pero sí contemplamos aquellas 4 que realmente son fáciles de percibir, fáciles de identificar y que no interrumpen con nuestro proceso, ni con nuestro diálogo, ni con nuestra comunicación. El saber cuando nuestro interlocutor, en un momento determinado, cuando le hemos lanzado una pregunta, adopta una posición delantera derecha, sabemos que su argumentación va a ser mucho más fuerte, mucho más con mayor peso, ¿no? En cambio, cuando la persona se echa hacia la izquierda, posición delantera hacia la izquierda, es mucho más dubitativo. Vamos a ver el propio lenguaje, no sabe muy bien cómo explicar lo que está diciendo, entonces allí nos está dando una información sumamente valiosa. Y también, por ejemplo, cuando la persona adopta una posición atrasada a la izquierda, en ese momento nos está diciendo que se quiere marchar de esta situación. En cuanto a la pregunta del tiempo, si es posible hacerlo o no es posible hacerlo, lógicamente sí. Lo que necesitas es práctica y tiempo de asimilación e interiorización de los conceptos. Entonces, como bien ha dicho Rolly, de cara hacia cuando damos una preparación a X directivos para temas de negociación, seleccionamos mucho cuál es lo básico que necesitan saber para hacer una interpretación fiable, para que puedan hacerla mientras están haciendo la negociación. Cuando las negociaciones son muy complicadas, lógicamente lo que hacen es recurrir a nosotros ya como consultores. Acudimos a las negociaciones, hoy en día las negociaciones son de equipo a equipo, no hace falta, igual todo el mundo entiende que una negociación vaya un financiero, un abogado y hay varias personas dentro del equipo, pues lógicamente nos dicen aquí está el amigo sinergólogo cuando van a una negociación, pero sí que lógicamente nos llaman para que les acompañemos, porque el que podamos dar esa información en tiempo real es vital. No solamente, ya no interesa tanto el tema de la mentira o no, sino como ha comentado Rolly, en qué aspectos pueden estar más seguros, más dubitativos, dónde puede haber dudas dentro de ese posible acuerdo y la forma en que podemos encaminar las preguntas a los temas que pueden ser más susceptibles en cuanto a importantes dentro de la negociación. Ahí es donde está realmente el poder de la disciplina. Si se conoce el significado de cada expresión, ¿no es posible que el interlocutor nos engañe o nos confunda haciendo aquellos gestos que indican lo que quiere proyectar y no lo que realmente piensa o siente? Bueno, antes hemos hablado de que había 54 posiciones en la cabeza. Por decirte algo, como se considera el cuerpo entero, ¿alguien puede estar pendiente de qué posición exacta de la cabeza de las 54 está poniendo para alinearla con el mensaje y con la actitud que nos quiere transmitir y además hacerla concordar con el resto del cuerpo? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando desde mi mano izquierda, que decíamos antes que era la espontaneidad, pero mi muñeca ha hecho muchas cosas. La muñeca casi gira 360 grados. Entonces, dentro de esos 360 grados, en sinergología lo hemos dividido en 5 sectores de giro. Yo puedo estar o bien en un M1 o en un M2, que os ha mencionado Rolly, o en un M3 o en un M4, o puede estar en un M5. Mientras yo voy hablando, y eso cada mano puede estar en una configuración distinta. Entonces, ¿alguien es capaz de estar pendiente de lo que tiene que ir contando, además de en qué posición de las 54 tiene la cabeza, qué ángulo de giro tiene la muñeca, el intentar controlar, como hemos visto en el vídeo de Nadal, algo que es incontrolable, que es que tu hemicara reaccione por el sistema nervioso? Ya no vamos a hablar ni de dilataciones de pupila, ni de Sampacus, ni de... Es imposible. Puedes estar atento a alguno de los ítems, pero como hemos dicho, al ser una asociación de ítems, siempre va a haber alguno, o bien que no sea controlable, o bien que tú no puedas estar pendiente a ello mientras estás interactuando con tu interlocutor. Con lo cual, por un sitio o en otro se te va a encontrar. Hay una dinámica que utilizamos mucho en los talleres cuando estamos en las empresas, y es asignarles un rol a cada una de las personas. Un rol como tipo teatro, O sea, olvídate de ti, de cómo eres tú, queremos que te comportes de esta forma en esta negociación que vamos a llevar a cabo. Lo chulo del ejercicio es ver que dentro de lo que es el papel, el rol, la obra de teatro que se les está dando, a una persona se le puede ver qué estrategia de relación está teniendo que vaya acorde al rol y cuáles son las que se están filtrando porque son sus estrategias preferidas de comunicación. Entonces, en la vida real pasaría exactamente lo mismo y para el directivo es muy impresionante verlo en directo, ¿no? Ver que si yo quisiera fingir una actitud, va a haber X ítems que lógicamente apunten a esa dirección de la que yo conscientemente estoy queriendo trasladar, pero que va a haber otros que se van a ir colando y se van a ir filtrando. La lectura de esos que se filtran es lo realmente interesante. ¿No puede ser este método un arma de doble filo? ¿No se puede estar entrometiendo uno en la intimidad de la otra persona? Esto va un poco relacionado con la pregunta que siempre nos hacen de si la sinergología analiza tu personalidad, ¿no? Y va por ahí la pregunta.
Vale. La sinergología no es comportamentalista. Imaginaros, ¿cómo podemos estar integrando a una persona en todo esto? Es inviable. Lo que acaba de decir David está muy ligado, un poquito ligado a la parte de nuestras preferencias psicológicas, nuestras preferencias a la hora de relacionarnos. Pero es cierto que no nos comunicamos igual con dos personas. Dentro de un equipo te comunicas con uno de una determinada manera y con otro de otra manera diferente, incluso con nuestros propios hijos. Nos comunicamos de una forma diferente muchas veces, es decir, nos vamos adaptando a la persona que tenemos enfrente. Con lo cual, el decir que mi personalidad es así cuando yo me comunico es complicado. Y yo, como doctora en psicología, jamás diría que eso es así. Sí puedo estar diciendo cómo en ese momento está siendo mi comunicación con esa persona. Aunque tengamos una serie de preferencias a la hora de comunicarnos, de utilizar unas estrategias más que otras, pero está fuertemente influenciado por la persona que tenemos delante. Entonces, realmente lo que nos interesa no es la personalidad de la persona, sino cuál es la actitud que está mostrando la persona que se comunica y el interlocutor, la persona que le está escuchando. La actitud que está teniendo en ese momento, cuál es el estado emocional que está mostrando, desde qué emoción se está comunicando. Eso para nosotros, para la sinergología, es mucho más valiosa y ahí es donde realmente podemos reconducir el proceso de comunicación en tiempo real. Lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Es saber desde qué emoción se está comunicando, pero eso no significa intromisión en la otra persona. Nunca juzgamos a la otra persona desde la sinergología. Nosotros estudiamos y valoramos su actitud en ese momento preciso. Lo que no significa tampoco que tenga que ver con lo que acaba de ocurrir en ese momento. Puede ser algún pensamiento que le haya pasado en ese momento. Eso lo explicamos muchas veces cuando estamos dando los talleres, ¿no? David lo comentaba al principio. Nosotros podemos identificar qué tipo de pensamiento está la persona. Es decir, si está mucho más centrada en el discurso, vamos a ver que su mano activa es la derecha. Si está hablando desde la espontaneidad, su mano izquierda es la que está más activa. Podemos ver en una serie de ítems cómo está siendo el tipo de pensamiento. Podemos ver en un momento determinado en ese proceso de comunicación que la persona tiene un ítem, un gesto de rechazo. Siempre ante la duda decimos que la pregunta, porque ese rechazo puede ser de un pensamiento que no tiene nada que ver con nuestro interlocutor, con la pregunta, con el mensaje que ha lanzado, sino imaginaros si yo ahora mismo pensase, me he dejado la plancha puesta esta mañana cuando he salido de casa. Yo estoy hablando contigo, tú me lanzas una pregunta y en ese momento puedes ver una reacción de rechazo. Tú has visto que algo está pasando, que hay un pensamiento que es diferente del que tenía hace unos segundos. Ahí es cuando tenemos que preguntar, indagar. ¿Algo de lo que yo te he comentado te ha molestado o prefieres que indaguemos más sobre este tema y hablemos más sobre esto para poder realmente identificar qué es lo que está pasando por ahí? Pero tú ya te has dado cuenta de que algo ha cambiado en mí, que algo me ha molestado. Bueno, y para finalizar ya la última pregunta, ¿qué les diríais a los escépticos? Que hacen bien. Que hacen bien. Te quiero decir, aquí tenías a dos grandes escépticos. O sea, aparte de que has mencionado el máster en neuropsicología, yo era ingeniero. Imagínate desde la perspectiva de un ingeniero estos temas. Rolly os podría hablar de su perspectiva como doctor en psicología, era totalmente contraria a la comunicación no verbal. Lo que les puedo decir es que nosotros, esto funciona. Y esto nos está funcionando no solo a nosotros, sino a todas aquellas personas que han estado en contacto con la disciplina y que lo han llevado a sus puestos de trabajo. Y que no estamos hablando de puestos de trabajo poco cualificados, con lo cual cuando el aval de determinadas personas sobre la disciplina quiere decir que algo tiene y algo influye. Sí, sigo diciendo que hacen bien en ser escépticos porque eso nos hace progresar a todos. Cuando tienes a alguien que pone en duda cada cosa que dices, tú te esfuerzas más en intentar hacer ver que eso efectivamente es así. Con lo cual los escépticos les digo que hacen muy bien. Curiosamente nuestra experiencia dentro del mundo de la empresa lo que nos hace ver es que cuanto más escépticas son las personas, cuando termina el taller más convencidas están. Es verdad, es un cambio radical en la actitud, pero porque hay algo que es fundamental. A ti te pueden contar lo que tú quieras, ¿vale? Entonces podrás decir, mira, me lo creo o no me lo creo, pero cuando te graban y te estás viendo a ti, o cuando te han explicado X gestos y luego te sorprendes a ti mismo haciéndolos, Rolly os ha dicho, esto es cuando, por ejemplo, una actitud de cierre, no quiero ver algo, o algo me ha desagradado y tiendo a cerrar algún órgano sensorial.
Así contado puede parecer que me están diciendo, ¿no? Como algo muy básico. Pero claro, esto, todos los que nos están viendo les va a pasar lo mismo. El próximo día que se encuentren realizando, por ejemplo, este gesto de cierre en la nariz que ha explicado Rolly, ellos sí que saben lo que están pensando, nadie les va a poder mentir. Ya no es algo que se han inventado desde la senergología, sino que yo mismo estoy dando cuenta que estoy pensando sobre algo y que reacciono con este gesto de cierre. Entonces, una vez que la persona lo vive y lo interioriza, ya no hay forma de decir esto era verdad o esto era mentira, ya no es un acto de fe, ya lo están viviendo en ellos mismos, ¿no? Y entonces ya es difícil que haya cualquier tipo de duda sobre lo que había detrás. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por esta conferencia y damos por finalizada esta sesión de los cursos de verano. Muchas gracias. Gracias.